Vemos entonces cómo dentro de este proceso que hablábamos de los visigodos y de los ostrogodos, la Iglesia católica romana, con ese poder que empieza a tomar, empieza a hacer un proceso de conversión de las tradiciones de los visigodos y de los ostrogodos. Es así como el emperador romano Zenón, este emperador romano, que ya era católico per se, logra subyugar, logra desaparecer, logra destruir a los érulos, los logra subyugar completamente. Seguidamente, el emperador romano Justiniano, también emperador católico, logra subyugar y vencer a los vándalos, que ya los habíamos mencionado allí hace un momento, y una organización llamada la Unión Papal Católica, en esta misma época, logra erradicar completamente, completamente a los ostrogodos. Es decir, todas estas tribus e imperios pequeños romanos, germanos, los termina por evacuar completamente, los erradica completamente y retoman, le dan nuevamente el poder que se había ido perdiendo. Empieza a tomarse un proceso bien interesante. Hacia el año 538 de la era cristiana y hasta el año 1700, 1800 aproximadamente, empieza a darse un proceso de reacomodación, si puede llamarse, un proceso de destrucción de ese imperio católico romano que se estaba gestando. Y esto se da a, a través de una campaña iniciada por un general francés. Este general francés en el año 1798-1800 empieza a generar esta batalla, este destruir este imperio de el imperio católico romano, pero ciertamente no logra instaurarse, no logra triunfar dentro de este proceso. Y esto es bastante traumático, porque es precisamente allí por esa época, poco antes, que se empiezan a generar una serie de movimientos precisamente como contraparte de esta gran embestida del general francés en el año 1798. Y dentro de estos elementos vamos a ver los años y los elementos más relevantes en esta época del año 538 al año 1798. ¿Cuáles son esos elementos que empezaron a fortalecer este imperio católico romano a través de o detonados por este general francés que trató de destruirlo? Resulta que cuando nosotros empezamos a estudiar Ezequiel 4:6, donde se habla del sitiamiento, el proceso de acosamiento, de donde se vio sitiado el pueblo de Jerusalén, eh, se habla
año por día y día por año. Allí se establece un elemento muy interesante dentro de lo que es el contexto profético. Allí en Ezequiel lo pueden leer, Ezequiel 4:6, donde dice, se hará una predicción de el sitiamiento de Jerusalén y se otorga un día por año y un año por día. ¿Qué tiene que ver esto con todo este proceso? ¿Qué tiene que ver esto con todo este mecanismo que se viene desarrollando a nivel militar, histórico? Tiene que ver mucho. Que en el año 538 después de la era cristiana cae el imperio romano como entidad y empieza a ser transformado o a ser reemplazado por la Iglesia Católica. Algunos decían que la Roma pagana, y así se encuentran varios autores, empieza a ser reemplazada por la Roma papal. Entonces, ¿qué pasa con esta época? Y es que cuando hablamos de que se cambie un año por día y un día por año, y de que se le iba a dar un tiempo y tiempos y medio tiempo, ya lo habíamos explicado en nuestro seminario de profecía bíblica, se está hablando de 42 meses. 42 meses son 1260 días. Y 1260 días es el equivalente de lo que duró este proceso. Es decir, 1260 años. Exactamente lo que hay entre el año 1798 y el año 538 de la era cristiana. 1260 años. Se dará un año por día y un día por año, 1260 días, o lo que es lo mismo, 42 meses. ¿Esto lo encontramos dónde? Lo encontramos en Apocalipsis 13:5 y lo encontramos en Apocalipsis 12:6. Citas que me voy a permitir leer. Apocalipsis 13:5 dice, aquí lo estoy buscando, Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Y lo vemos allí en Apocalipsis 12:6, inmediatamente atrás, donde se dice claramente, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Interesante, ¿no? 1262 días, 1260 días, 42 meses, 1260 años. ¿Qué relación hay allí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Interesante. Por eso la importancia de las citas bíblicas y de ver esa unión entre los textos, como es el caso que vemos ahora de Daniel y Apocalipsis, y tener otros sustentos, tales como son la cita de Ezequiel 4:6 que les he venido eh, trayendo a colación. Vamos a leerla. Ezequiel 4:6 dice, Ezequiel 4:6 dice, 4:6, predicción del sitio de Jerusalén. 4:6 dice, cumplidos estos,
Te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, etcétera, etcétera, pero está allí consignado. Entonces, llama la atención todo esto. ¿Cuáles son esos otros eventos históricos que han ayudado a todo este proceso? En el año 1076, el Papa Gregorio VII reta a Enrique IV de Alemania, un rey muy poderoso, y le dice que si ellos no están dispuestos a reconocer el poderío de la Iglesia Católica Romana, los va a sacar fuera del contexto, que no vuelvan a contar con ellos para nada. Esto lo hizo el Papa Gregorio VII en el año 1076. En el año 1570 ocurre otro de estos eventos por el Papa Pío V. Pío V, a través de la bula o del decreto papal Regnans in Excelsis, la reina del cielo, en la cual el Papa Pío V, a través de esta bula, de este decreto papal, desautoriza y deja por fuera en Inglaterra, nada más y nada menos, a la reina Isabel I. La desautoriza y dicen, esta señora no tiene ningún poder, el poder de ustedes es mío. Papa Pío V, a través de la encíclica de la bula papal Regagnis en el Celsis. Bien interesante este tema. En el año 1890, el Papa León XIII, año 1890, saca la encíclica Deberes y Potestades del creyente católico como individuo ciudadano que pertenece a una nación, que pertenece a una sociedad. Esta encíclica de León XIII genera un estado de tremenda ambigüedad. ¿Por qué? Porque establece que el creyente católico está por encima de cualquier otra autoridad. Y esto genera una tremenda ampolla social en los entes políticos y militares. Es decir, estamos volviendo a la época de Pablo, a la época romana de Romanus Est, por encima de todos los demás. Y esto se da a través de esa encíclica del Papa León XIII. El católico como ciudadano de una nación. En el año 1512, ya estamos por allá a la época de Martín Lutero, el Papa Julio II, Julio I, fue el que excomulgó a Martín Lutero ante las tesis de Martín Lutero, lo que genera el nacimiento del protestantismo como lo conocemos hoy en día. El Papa Julio II, es decir, poco después de este evento, se genera un evento que cambia y transforma totalmente el ámbito de la Iglesia Católica Romana dentro del mundo. Y se hace a través del Quinto Concilio de Letrán. Le ruego el favor, investigue. Quinto Concilio de Letrán, donde suceden muchas cosas, muchas. La primera cosa que ocurre y que es muy importante es que se declara el Vaticano como reino independiente de Roma y de Italia.
Quinto Concilio de Letrán, Papa Julio II. Y surge allí un título que hasta hoy en día se conserva en el Vaticano, y es que el Vaticano, en su representante, el Papa, el sumo pontífice, el Papa, es el Vicarius Filii Dei, el representante de Dios en la tierra. Todos estos elementos, todos estos hechos históricos, el tema del cambio de un día por año y un año por día, que ya acabamos de sustentar, el cambio del Imperio Romano por la Iglesia Católica, la Roma pagana en la Roma papal, y estos breves recuentos históricos del año 1076 con Gregorio VII, el año 1570 con el Papa Pío V, el año 1890 con el Papa León XIII y el año 1512 con el Papa Julio II, son los que enmarcan todo este proceso y este eh, cambio radical. Venga, ¿y qué pasó con el cuerno pequeño? ¿Y cuáles fueron los tres cuernos que se reventaron, que ya no están? ¿Sí ve cómo se va yendo por las ramas? Ya lo tengo, vea. Pare. Los tres cuernos que se perdieron con la salida del cuerno pequeño, los mencionamos ahora. Primer cuerno, los érulos, que fueron desterrados por el Papa, por el emperador católico Zenón. Segundo cuerno, los vándalos, que fueron subyugados por el emperador católico Justiniano. Tercer cuerno, los ostrogodos, que fueron erradicados por la Unión Papal Católica. El cuerno pequeño sale en la cuarta bestia, que como habíamos explicado con todos los elementos bíblicos, aún comparados con Daniel 12, era el Imperio Romano. Recuerde Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, piernas de hierro, el más longevo, el Imperio Romano. Cuarta bestia, el Imperio Romano. Lo hemos estado sustentando durante todo este Daniel 7 y fue precisamente la Unión Papal Católica la que destruyó a los ostrogodos. Esos fueron los tres cuernos que se cayeron, tres imperios que cayeron por la salida del cuerpo, perdón, del cuerpo pequeño. ¿Está claro? Tres, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El cuerno pequeño que ha venido saliendo es la Iglesia Católica Romana. Fue dicho, había que decirse. ¿Qué ocurre entre el año 1545 y el año 1563? ¿Qué ocurre allí? Hay 18 años. 18 años en los cuales se desarrolla un documento que es conocido desde el punto de vista teológico y dentro de el catecismo de la Iglesia Católica como el Gran Concilio de Trento. Gran Concilio de Trento, búsquelo por favor en la historia, entre el año 1545 y 1563. ¿Qué ocurre? Se establece por decreto papal lo siguiente, esto es extraído tal cual del documento, dice: el Papa puede modificar la ley divina, puesto que su poder no es del hombre, sino de Dios, y obra en lugar de Dios en la tierra con pleno poder sobre ella. Esto es extraído del documento del Gran Concilio de Trento. Lo pueden buscar, lo pueden referenciar.
Con esto queda establecido quién era, quién es el cuerno pequeño y cómo adquirió un gran poder y cómo hablaba grandes cosas. Nos queda la última parte, la línea recta de este séptimo capítulo del libro de Daniel. Y es ver cómo el cuerno pequeño, hablando grandes cosas y con gran poder, cambió el tiempo y la ley. Tema que dejaremos, si el Señor nos lo permite, para la semana próxima siguiente. Veremos cómo el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre. Les recomiendo, léase Daniel 7, léase Apocalipsis 13. Y si le queda fácil, búsquese un librito de historia universal y confronte, por favor, las fechas, los personajes y los eventos que le he relatado. Que tenga un excelente día. Gracias.